aplauso a Dios por toda la iglesia de Tampico. Le mandamos saludos a nuestro pastor que por ahí decía que igual viene y nos visita. Pues sería bienvenido aquí a Tampico, Madero y Altamira. Amén. ¿Quieren abrir su Biblia o su celular inteligente? Quiero compartirles una palabra que bendiga completamente sus vidas. Yo sé que venimos un tiempo a disfrutar de este lugar, a convivir como familia, pero hay algo bien importante y tiene que ver con la palabra de Dios para tu vida. Yo quiero compartirla con todo mi corazón. ¿Cuántos saben que a Jesús le gustaba la playa? Quiero leerles un pasaje donde se menciona precisamente que a él le gustaba predicar en la playa y yo creo que le ayudaba el viento. Fíjense, en Mateo capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Digan conmigo, al mar. Y dice ahí, y se le juntó mucha gente como la del día de hoy, amén. Y dice ahí, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa de Miramar. Bueno, no dice playa de Miramar, pero dice allí que Jesús predicaba en la playa. Y hoy lo vamos a hacer precisamente aquí, tratando de ser luz en medio de este mundo que necesita de Dios. A ver, levanten su mano como una lamparita, levanten su mano conmigo. Miren, ustedes son luz en medio de toda esta gente de la que esperamos también conozcan de Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios por todas las personas que están aquí a nuestro alrededor. Somos una iglesia para todos Tampico y están invitados. Cualquier persona que quiera acompañarnos el día de hoy lo puede hacer. Muy bien. ¿Quieren acompañarme ahí a Mateo capítulo 14? Quiero compartir una palabra que tiene que ver con cierta ocasión en que el Señor Jesús estaba sobre el mar. Di conmigo, sobre el mar. Ese pasaje que vamos a compartir tiene que ver con una ocasión donde Jesús caminó sobre el agua. Eso no es cualquier cosa y podríamos reducirnos a pensar que Él lo hizo porque era Dios. Y ciertamente Jesús es Dios. Y en ese tiempo que lo hizo, seguía siendo Dios, pero la forma en que lo hizo o el poder con el que lo hizo no fue como Dios. Lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Y entre los propósitos que tenía era que nosotros aprendiéramos a acostumbrarnos a vivir en lo sobrenatural. Di conmigo, sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Cuando yo empezaba a conocer a Jesús y sus historias, yo me di cuenta que Jesús hizo varias cosas extrañas, raras. Sí sanó mucha gente y eso es un poquito más familiar, pero que haga cosas muy fuera de lo común tenía que ver con que Él levantaba como una bandera y diciendo: yo soy Dios. Que Jesús viniera caminando sobre el mar significa, entre otras cosas, estoy en este cuerpo, pero yo no soy de este mundo, vengo de otro mundo, aunque estoy en este cuerpo. Y yo quiero que tú comprendas esto, amado hermano, porque es lo mismo en tu vida. Estamos en este cuerpo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dale un aplauso a Dios por eso. Esa es una verdad muy poderosa que puede despertar tu espíritu. Di conmigo, Señor Jesús, despierta mi espíritu. Amén. Muy bien, entonces vamos ahí a Mateo capítulo 14. Voy a leer rápidamente el pasaje. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero quisiera refrescarlo porque hay algunos aspectos muy importantes en cada versículo que sería bueno que aprendiéramos. Amén. Muy bien, entonces ¿están conmigo? Lo que voy a compartir tiene que ver con algo que Jesús hizo en aquel tiempo sobrenatural. ¿Qué hizo? Que venía caminando sobre las olas del mar. Yo sé que se acuerdan porque Pedro, uno de sus discípulos, le dijo a Jesús: Jesús, yo quiero caminar como tú sobre las olas del mar. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Que luego caminó unos pasitos y se hundió. ¿Están conmigo? Entonces yo quiero que estén conmigo y con la palabra en su mente de lo que está sucediendo en aquel tiempo, porque lo vamos a traer ahorita desde la eternidad donde sucedió eso al plano natural. Y yo quiero enseñarte esto, hermano, para que tú
con la vida de Dios que tienes dentro de ti, la uses y operes en tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos. La vida en Cristo Jesús es práctica, es objetiva, no es una historia. La vida en Cristo no es una religión, es la vida misma de Dios dentro de nosotros, conectados con nuestro espíritu. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Entonces, qué bueno que vamos a comer. Bueno, no sé qué vamos a comer. ¿Ensalada? ¿Alguien trajo ensalada de pollo? Vamos a comer ensalada. Vamos a comer ceviche. Por ahí trajeron ceviche. Hamburguesas también. Trajeron hamburguesas. Miren los de allá atrás. Trajeron hamburguesa. Carne asada. Pero ese no es el punto. Vamos a disfrutar todo eso. Pero lo más importante, hermano, para nosotros es darte una palabra que alimente tu espíritu. Amén. Hago una pausa, pero mucha gente podría decir: ¿para qué voy a la iglesia? Podrían preguntarse, o cada cuándo tengo que ir, o por qué tengo que ir. Y yo creo que con una pregunta puedo responder eso. Imagínate que yo te pregunto, ¿verdad? Tú estás tomándote una teta con leche, eres un bebé, y la pregunta es igual. Sería: ¿por qué me tomo esta teta con leche? ¿Por qué? Una pregunta de ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me reúno? Sería igual que preguntar con una teta aquí: ¿por qué me tomo esta teta? Uno, porque si no tomas ese alimento, esa teta, eres un bebé, ¿cómo vas a vivir si es todo tu alimento? Otra, si sigues tomando de esa teta, vas a crecer. Amén. Entonces miren, la pregunta no cabe. Un bebé no pregunta, se toma la teta, sigue creciendo, se alimenta, sigue viviendo y llega a ser una persona madura como el día de hoy. Amén. Bueno, regresamos. Es una pauta para entender por qué me reúno aquí con este pastor. ¿Por qué me reúno con esta iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aprendiendo a vivir como Jesús en lo sobrenatural en el 2022. Amén. Muy bien, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Y es muy sencillo, créanme que es muy sencillo. Si yo resumo este mensaje en pocas palabras, yo diría: sepárate de tu cuerpo. Escúchame bien. Yo diría: sepárate de tu cuerpo. Y dices: pastor, ¿qué es eso? Significa que no estemos tan arraigados a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra forma tradicional de ver las cosas, sino como Jesús, que dice: yo puedo caminar sobre el mar, yo puedo hacer que las olas de las tormentas se calmen. Jesús dice: yo puedo sanar a los enfermos. Me explico, lo sobrenatural es de Jesús, pero no solamente porque es Dios, es porque el Espíritu Santo está en él y ahora está en ti y en mí. Y nosotros es así que podemos hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas. Amén. Muy bien, ahora yo quiero que tú pienses en un problema o en una situación difícil que estés viviendo en este momento. Piensa en una, para que esto lo lleves de manera objetiva a tu vida, a tu mente. Un problema, una falta de trabajo, como estuvimos viendo esta semana con uno de los cristianos de aquí. Vamos a arrebatar un trabajo para ti. Pero eso tiene que ser del plano sobrenatural, del plano eterno al plano físico. Y eso se hace con la fe, y eso se hace con oración, y eso se hace con dos personas juntas pidiéndole a Dios: Señor, interven, haz algo divino, mete tu mano, ve a las oficinas de reclutamiento y haz que me dé gracia con la gente para que me contraten. Eso es lo que Dios hace si alguien ora y clama a Dios, haciendo que las cosas sucedan. Amén. O problemas en la familia por los hijos, o problemas en el matrimonio, o situaciones de enfermedad, o personas que tienen espíritus que los atormentan, que tienen ansiedad, que tienen depresión, tantas cosas que podrían estar viviendo, o vivir en la ruina o en la soledad. Todo eso necesita una intervención divina de un cristiano lleno del Espíritu de Dios. Amén. Muy bien, entonces ahorita tú y yo estamos pensando: ¿qué está diciendo el pastor? Que debo de vivir en lo sobrenatural. Sí, no te acostumbres a vivir en el plano natural porque te vas a aburrir. Si sigue uno viviendo en el plano natural, se vuelve religión, se vuelve ir a la iglesia los domingos y no pasa nada. Pero Jesús quería enseñar en esa ocasión, al caminar sobre el agua, cómo hacer esto. Entonces, el punto que dije al principio es:
ten en cuenta que Jesús todo lo que hizo no lo hizo porque era Dios, aunque es Dios, era Dios en ese tiempo y sigue siendo. Lo hizo con el poder del Espíritu Santo para que nosotros aprendiéramos cómo hacerlo. ¿Hasta ahí me siguen? Amén. Muy bien, entonces ahora sí vamos al pasaje. Estoy en Mateo capítulo 14. En el versículo 18 al 19 se narra cómo Jesús con unos pececitos y unos panes hace un milagro, algo sobrenatural, una multiplicación y le da alimentación a 5,000 personas. Eso es el versículo 18 y 19. Un aplauso a Jesús porque eso hizo, amén. Muy bien, pero no vamos a predicar de eso, solamente estoy recordando unos versículos antes. ¿Qué había hecho Jesús antes de caminar sobre el agua? ¿Qué había hecho? Multiplicó los peces y los panes para que 5,000 personas pudieran comer, amén. Entonces, ese es el aspecto que Jesús venía haciendo. ¿Qué sucedía un poquito antes? Jesús estaba predicando la palabra, sanaba a los enfermos, llegó un montón de gente, luego llegaron más, luego llegaron 5,000, pero se transcurrió el tiempo, se vino la tarde y los discípulos dijeron, ya despide a la gente porque nadie trajo lonche, nadie trajo qué comer, y van a tener hambre y nosotros no les podemos dar. ¿Sí me explico? La mente humana, viendo el plano natural, acostumbrados a los recursos. Yair, ¿cuántos lonches trajiste? Víctor, ¿cuántos trajiste? Para repartir, para ti o para repartir. Porque sea lo que hayas traído, dice ahí la Biblia que lo que trajo la gente, Jesús lo bendijo y lo multiplicó y alcanzó, amén. Así va a pasar hoy, aunque hayan llegado muchos visitantes, amén. Muy bien, entonces eso está sucediendo, sanó personas y estaba predicando e hizo ese milagro. Ahora vamos, Jesús manda a los discípulos por delante, del otro lado del mar, y él se queda. Pongan mucha atención, por aquí vienen los pasos de cómo caminar sobre el mar, amén. Y aquí tenemos el agua para calar, a ver si es cierto que aprendemos, amén. Bueno, entonces dice ahí en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Era como cruzar allá a la Náhuac. ¿Cuántos conocen de aquel lado del río? La Náhuac, Matarredonda. Entonces Jesús les dice, a ver, crucen de aquel lado, yo ahorita voy. Y en lugar de agarrar el puente Tampico o una lancha, él viene por el mar y se los encuentra. Pero vamos a ese punto. Entonces dice ahí, entre tanto él despedía a la gente que él estaba o le había dado de comer. Luego en el 24, bueno, ahí en el mismo 23 dice, despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y estaba ahí solo. Miren este aspecto. Cuando llegó la noche, él subió al monte a orar aparte y estaba allí solo. ¿Cómo vamos a hacer para caminar en lo sobrenatural? Jesús dijo, yo soy Dios, pero lo que estoy haciendo aquí lo hago con el poder del Espíritu Santo. Previamente Jesús había orado y le dijo a Dios, lléname de gracia, lléname de poder, lléname de unción, porque si es necesario multiplicar peces, lo voy a hacer. Si es necesario sanar gente, la voy a hacer. ¿Estás conmigo? Primero va y se llena. Ahora vacía la unción, sana a las personas, multiplica los peces y dice, se me acabó la unción. ¿Qué tenía que hacer él? Dijo a los discípulos, váyanse, ya acabamos aquí. Dice la Biblia aquí, él se fue al monte a orar aparte y estaba ahí solo. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaba recargando pilas. Mira la razón por la que tenemos que orar. Yo oro para predicar, luego se me acaba la unción porque yo no tengo poder en mí mismo. Jesús en ese tiempo no tenía poder en sí mismo, tenía poder en el Espíritu Santo, pero lo obtenía al ir a orar. ¿Están conmigo? Aquí estamos aprendiendo cómo recibir unción para hacer algo en el plano natural. Muy bien, vamos a continuar. Entonces dice allí que la barca, los muchachos ahí, los discípulos estaban en
en el mar, en la barca, y dice, y la azotaba las olas por un viento que era contrario. ¿Qué estaba pasando con los discípulos que servían a Jesús? Estaban en problemas en el mar donde Jesús iba a llegar. Ahora, miren esta parte. Los discípulos, aunque estaban ahí en el mar con este problema del viento fuerte, ya no tenían miedo de eso. ¿Por qué ya no tenían miedo? Fíjense muy bien. Porque capítulos antes, en el capítulo 8, dice que Jesús ya les había enseñado a calmar la tempestad. En el capítulo 8 dice que Jesús, en una ocasión con los discípulos, estaba él ahí y se levantó una tempestad. Y los discípulos, yo sé que ustedes leen la Biblia, le dijeron, Jesús, sálvanos, nos ahogamos. Y Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes, estoy en la barca? Y le dijo al viento, calma, y se calmó. Bueno, entonces los discípulos, ahora que estaban en este problema nuevo, ya no tenían temor de las olas, porque ya habían aprendido a confiar en Jesús. Pero no conocían todavía a Jesús en todo el esplendor como Dios. Muchos de nosotros todavía no conocemos a Jesús como Dios, que alguien que haga algo sobrenatural en tu vida. Cuando no se experimenta en tu vida, aunque vemos milagros en los demás, aunque vemos que sana cáncer, aunque vemos que restaura familias, aunque vemos que hace milagros en otros, nosotros no podemos creer tanto hasta que en nuestra propia vida sucedan cosas sobrenaturales. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces, estamos viendo todo el panorama completo. Los discípulos están ahí, pero cuando Jesús viene sobre el agua, ahí sí empiezan a temblar. Vamos al pasaje. Dice ahí, más a la cuarta vigilia, versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Han visto a alguien caminar sobre las olas del mar? ¿Han visto a las 4 de la mañana lo que pasa aquí? ¿Han visto lo que pasa a las 3 de la mañana en los ríos? ¿No han visto, cristianos, eso que pasa? Sería bueno que viéramos qué sucede en el mundo físico para que vean el poder que no es de Dios, pero que existe. El mundo espiritual existe. Y nosotros tenemos que entender esto. Gracias a Dios, que es el Padre de los Espíritus que está en nosotros. Él es el Espíritu Santo. Un aplauso al Espíritu Santo. Pero como los discípulos no habían visto nada de esto, pues se espantaron. Y dice ahí, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Digo conmigo, se turbaron en su espíritu. Yo sé que tú sabes qué es turbarse en el espíritu, porque cuando estamos dormidos, de repente uno se levanta de una pesadilla y le haces, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú sabes que eso fue algo sobrenatural, algo que no fue un sueño, algo que te sacudió tu espíritu, posiblemente sí. Y ya sea que fue Dios o fue algo que pudo haber estado sucediendo en tu casa, en la casa donde te quedaste dormido, con quien te juntas o donde andas. ¿Sí me explico? ¿Existe el mundo espiritual? Sí, hermano. Entonces yo estoy diciendo, cristianos, aprendan esto, recuérdenlo, aplíquenlo a su vida y vivan una vida sobrenatural con Dios, atentos a que todavía seguimos en este cuerpo que de repente puede sentir miedo. Amén. Muy bien, entonces tenían miedo y dijeron, un fantasma. Digan conmigo, un fantasma. Pero con cara así como que se espanta, un fantasma. Claudia la de, uy. Muy bien, entonces dice, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero el 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no temas, yo soy. Despacio, despacio, pongan mucha atención. Jesús dice, la gente está espantada, los discípulos dicen, un fantasma. Y Jesús dice, no temas, yo soy, yo soy, yo soy. Ingrid, es como si tú me ves aquí a las 3 de la mañana o algo y me dices, oye, Juan, soy yo, Ingrid, soy yo, Juan. No te espantes, ando acomodando aquí las cosas para el evento. ¿Sí me explico? Jesús dice, soy yo, en aquel en quien ustedes ya confían. Jesús se aparece por ahí y está diciendo, estoy haciendo algo extraño, sí, pero soy yo. Tú ya me conoces. Yo sé que ustedes ya conocen a Jesús en cierta forma. Así es que estaba Jesús, apareciendo allá a sus discípulos.
y diciendo yo soy, pero no era así como diciendo pues yo soy, hombre, en buena onda, no se espanten. No, está diciendo esa persona que tú conoces, con quien tú tienes una relación, a quien tú oras, con quien estás aprendiendo, quien es tu maestro, quien calmó la tempestad, quien hizo que los panes y los peces se multiplicaran. ¿Me explico? Cuando Jesús dice yo soy, les está diciendo todo eso a los discípulos. Y entonces los discípulos dicen, ok, sí, Jesús, pero no sabía que caminaba sobre el agua. Nos espantas. ¿Sí me explico? O sea, ok, eres tú, Jesús, ya entendí. Menos preocupación, menos temor. Pero, oye, Jesús, yo vi que calmabas las olas, que los vientos te hacen caso. Vi que multiplicas los peces cuando no hay nada. Haces que todos los peces se junten en un solo lado, que echen la red y que salga ese montón. Pero que camines sobre el agua. Y Jesús dice, soy Dios. Lo que no han entendido es que yo no solamente soy Jesús y que estoy en un cuerpo, soy Dios, es lo que está diciendo. Aprendan que yo soy Dios y todas esas cosas que yo hago, ustedes las harán y muchas más que esas, porque yo voy al Padre. Amén, dale un aplauso a Dios. Esto es práctico. Esto es cuando las cosas no suceden en tu vida. Y conocemos a Jesús en cierta forma. En algunas cosas hemos experimentado su poder, su perdón, sanidad. Pero hay algunos aspectos que te superan. Hay algunos aspectos que te superan. Hay algunas situaciones difíciles que te superan. A mí, sí, hermano, me superan todavía muchas cosas. ¿Tienes problemas que te superan? Tienes situaciones difíciles en la familia que te superan. Dice, no puedo hacer esto. Yo les digo a los cristianos, hermano, yo no puedo cambiar a esta persona. No puedo quitarla del alcoholismo. No puedo quitarla de las drogas. No puedo quitarla de donde anda con otra persona en lugar de en su matrimonio. No puedo, pero Dios sí puede. Entonces yo tengo que ir a Dios y hacer que eso suceda en el plano eterno, donde la dimensión del espíritu no tiene límites a la capacidad de la mente. Amén. Muy bien, eso es todo lo que podemos hacer. Ahora vamos a terminar ya con esta parte, porque ya sé que ya tienen hambre. ¿Ya tienen hambre? ¿Todavía no? Bueno, vamos a tomar esta lechita, que está muy sencillita, pero alimenta tu espíritu. Yo sé que no vas a salir igual, y yo espero que no salgas igual, y que cuando termines esta reunión me digas, pastor, yo quiero caminar sobre el agua. Dígame cómo se hace eso. Yo te enseño, hermano. Yo te enseño a caminar sobre el mar. Dice allí entonces que Pedro el atrabancado, digo conmigo, Pedro el atrabancado. Pedro es un tipo de personas muy común, un prototipo de aquellas personas que somos atrabancadas, así como yo era atrabancado. No sé si alguno era, antes de Cristo era atrabancado, que pató yo quiero y sí yo voy y aquí hay de comer, sí dame, no sabe uno ni qué es, pero dame, y luego ya no le gusta y hoy no sabía, por atrabancado, ¿verdad? Por atrabancado, por querer ir a donde uno ni sabe. A veces así es uno. En el mundo le decimos, así por andar de avaricioso, por andar de goloso, ¿verdad? Bueno, Pedro así era. Y entonces ya sabes, el Pedro ve que Jesús camina sobre el mar, que Jesús le dice yo soy, y dice yo quiero, yo voy como el Chavo del Ocho, yo camino. Pedro tenía un corazón de niño. Para caminar sobre el agua lo que se necesita es un corazón de niño. Los niños tienen una fe, todo creen a lo bueno, incluso lo malo. Por eso la importancia de que los padres eduquemos e instruyamos bien a los niños, porque ellos todo creen. Si tú le dices, mi hijo, usted va a ser un ingeniero, ellos van a decir, yo voy a ser un ingeniero. Usted le dice, usted hijo va a ser un astronauta, yo voy a ser un astronauta. Pero usted le dice, usted es un inútil, quítese de aquí, no sirve para nada, eso van a hacer. Los niños tienen mucha fe y creen todo, y así era el Pedro, creía todo. Así es que si Jesús le dice, tú vas a caminar sobre el agua, pero miren la clave. Estoy hablando de cómo traer el plano eterno al plano físico. En el plano eterno no hay leyes. En el plano eterno no hay tiempo. Aquí en la tierra es donde hay tiempo. Aquí en la tierra es donde nos limitamos por las leyes. Mira, la ley de la gravedad me arrastra. Pero en el plano eterno, cuando entras a esa dimensión, allí no existe eso. Por eso las cosas suceden. ¿Cómo sucedió? Solo oré. ¿Por qué esa persona te vino a pedir perdón? Solo oré. ¿Por qué ahora que tenía problemas económicos todo cambió de repente? Solo oré.
creí que Jesús puede hacer eso, oré a Él y las cosas cambiaron. Bajé el plano eterno al plano del tiempo. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces, cuando Jesús camina sobre el mar en el Evangelio de Mateo, incluso en Marcos, ellos están enseñando que Jesús era Dios mismo. Y entonces Jesús ahí está demostrando: soy Dios, pero estoy moviéndome en el poder del Espíritu Santo. Claudia, ¿cómo puedes hacer que las cosas sucedan? Solamente en el poder del Espíritu Santo. Hay cristianos y hay cristianos que oran, y hay cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Cristianos chiquitos, cristianos que todavía toman leche, pero hay cristianos que ya comen carne, como el Pedro, que ya quería correr, ya quería caminar sobre el agua. Ahora la clave: estamos en el plano eterno y venimos al tiempo. Pedro dice ahí: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense muy bien, pongan atención a esta parte. Pedro está diciéndole: Jesús, si eres tú, yo confío en ti. Pedro, al decirle: Señor, si eres tú, está diciendo: yo sé que estoy atrabancado, yo sé que estoy como loco queriendo hacer lo que tú quieres, estoy admirado de ti, Jesús, pero también sé que si me ahogo, si me empiezo a hundir, si eres tú, Jesús, el que yo conozco, me vas a agarrar. Me vas a agarrar de la mano y no me vas a dejar que me ahogue. Amén, si estás conmigo. Pedro está emocionado por lo que puede hacer con Jesús, pero espera. Espera a que ese Jesús que conozca le dé la orden. En el plano eterno no hay tiempo, pero en el tiempo debajo del sol sí. Hay un momento especial en que Dios te va a bendecir. Bueno, los va a bendecir los de aquí para acá. Hay un momento especial. Un momento en el tiempo, no sé si mañana, hoy mismo, en unos segundos, en un año, te dije, una semana, yo no sé, pero en un momento Dios te va a bendecir, amén. En un momento, en el tiempo, cuando eso no sucede rápido, nosotros decimos: Señor, tengo tanto tiempo orando, estoy clamando por mis hijos y no pasa nada, estoy orando por esta situación. Y Él dice: tranquilo, estás en la barca, sí, yo estoy contigo en la barca, sí, van a venir las cosas, mantén tu fe, amén. Muy bien, ahora ya están conmigo ahí conectados en esa parte y Pedro le dice: dime que yo vaya. Y en ese momento del tiempo, en el plano natural, si Jesús no le dice ven, el Pedro no puede caminar sobre el mar. Pero como Jesús quería que precisamente creciera en su fe, le dice ven. La eternidad, el yo soy, Jesús, el que no está limitado, se limitó en un cuerpo para enseñarnos que cuando Él suelta la palabra, cuando Él dice la palabra, en ese momento las cosas van a materializarse en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Amén. Cuando Él suelte la palabra. Esta es la clave: orar a Dios y decirle: dame la palabra, dime que sí, dime amén, dime que vaya, dime que haga. ¿Sí me explico? Estoy diciendo que cuando uno quiere pedir perdón a alguien, le digo: oye, le voy a pedir perdón a Claudia, pero ¿y si no me perdona? Le voy a pedir a Claudia por lo que pasó, perdón a Claudia por lo que pasó, pero ¿y si se enoja y además me dice que me quite de ahí? Pero si yo voy a Dios y me dice: espera, ora por Claudia, ora por el momento que vas a ir. ¿Cuándo vas a ir? Quiero ir mañana. Bueno, ora por el día de mañana. Tiempo específico. Espera, ora a mí, ora por Claudia, ora por ti, ora por la gracia que te voy a dar. Dime el momento en el que vas a ir, porque cuando tú oras a mí y vas con Claudia, en ese justo momento, cuando yo te diga a Claudia, tú le vas a caer bien. Y cuando tú le digas: Claudia, ya sé, vienes a que te perdone, ¿verdad? Te perdono con todo mi corazón. Señor, ¿qué crees? La Claudia me perdonó. Pues claro, tanto pues oraste y que me creíste y fuiste en el tiempo específico. Amén. Vayan y pídanle perdón a toda la gente que le tienen que pedir perdón. Vamos, pero en el tiempo en el que Dios les prepare a las personas para que ellas también les perdonen a ustedes y les bendigan. Amén. Es un ejemplo.
¿Cuántos están entendiendo esta palabra que Dios está enseñando el día de hoy? Es más que solamente venir a la playa. Estamos aprendiendo del mar, de las cosas sobrenaturales que Jesús nos dejó escritas ahí, no para que sean una historia, sino para que aprendamos a vivir en el plano sobrenatural aquí en la tierra, en este tiempo. Amén. Aquí no había luz ya ir aquí. Sandrita, ¿cuánto costaban las palapas que tienen corriente? Ni siquiera había. Pero oramos a Dios y la luz llegó. ¿No? Dale un aplauso a Dios. Oye, que Gerardo nos va a prestar la subestación ahí de comisión y que no sé qué rollo, que 220 de voltios y no llegó. No te preocupes, yo ya oré a Dios y le dije, necesito corriente. Y entonces Dios usó a sus hijos, multiplicó los peces y los panes e hizo que haya corriente donde tenga que haber. 110. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Qué es todo lo que tenemos que hacer, hermano? Orar a Dios por las cosas que nos superan. ¿Me supera esto? Claro que me supera. Me superan muchas cosas, no hay transporte, no hay esto, pero Dios tiene todo. Es el Dios sobrenatural. Lo único que tengo que hacer es orar a Dios. Muy bien, entonces Pedro, ya para terminarlo así, dice ahí que Jesús le dice, ven, desciende Pedro de la barca, están conmigo en el 29, vean su Biblia, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo? Caminó sobre las aguas. Caminó sobre el mar, sí. Rompió la ley de la gravedad, sí. Se está desprendiendo del plano natural, sí. Ese es Pedro, el chiquito que tiene poquita fe, pero como un niño le cree a Dios, y otra, le pregunta a Dios, y otra, cuando le contesta a Jesús, obedece. Le cree a Dios, cree en Jesús, lo conoce, ora a Dios, le pide que le dé una palabra y cuando le da la palabra, obedece. Ahora, todos señalamos a Pedro porque decimos, Pedro tan menso, caminó y se hundió. Pero a ver, camina sobre el agua, como el Pedro. Vamos a ver algunos aspectos importantes aquí. Dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. Di conmigo, Pedro, el atrabancado. Digan conmigo, el atrabancado tuvo miedo. ¿Qué dije yo? Despréndete del plano natural, del plano humano, de la mente, pero ten en cuenta que estás en un cuerpo. ¿Dónde tenemos miedo? En el alma. ¿Dónde está la fe? En el espíritu. ¿Dónde está el temor? El miedo en el alma, en la mente. Esa es una programación que Dios nos puso en nuestra propia mente para advertirnos del peligro. ¿Está mal? No. Lo que Jesús dice es, no dejes que lo natural en tu mente, que yo mismo programé, te limite al plano sobrenatural. Despréndete de eso, arráncate y aprende a sujetar el miedo. Cuando es bueno, úsalo, y cuando no, dile, no me estorbes porque voy a caminar sobre el mar. Amén. Cuando vas a buscar un trabajo y dices, si me corren, y si no les caigo bien, y si no me lo dan, tú ve. Si ya oraste y Dios te dijo, ve, yo te voy a dar ese puesto, yo te voy a ese trabajo, ve. Fíjate lo que estoy diciendo. Ahora nos bajamos al plano, nos bajamos del tercer cielo al plano natural. ¿Es bueno tener miedo? Es bueno. Puedes tener miedo, Claudia. Cuando sientas miedo, está bien. Cuando te sientas triste, Marisol, está bien. Cuando te sientes solo, está bien. ¿Por qué? Porque somos humanos. Estoy metido en este cuerpo, ya sé que vengo del cielo, que nací en el corazón de Dios, que mi Dios es sobrenatural, que yo soy solamente una criatura, que este cuerpo se va a hacer polvo, pero todavía estoy en él. Mientras estoy en él, mi mente me genera miedo e inquietudes por las circunstancias que me superan. Las cosas que me superan. Si te supera tu cónyuge, si te supera tu hermano, si te supera un brujo, si te supera una enfermedad, si te supera un cáncer, hermano, usa el poder que Dios te dio, porque dice la Biblia en Efesios que cuando estábamos muertos nos dio vida a través de Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero que le des un aplauso a Dios, pero todavía no, espérame. Esto de que nos dio vida significa que conectó tu espíritu,
que estaba despegado, que significa muerto, porque los muertos no escuchan, los muertos no sienten, los muertos están fríos, los muertos no razonan. Así estaba el espíritu. Cuando le dio vida a Dios a tu espíritu se conectó a la fuente del poder que hizo que Jesús resucitara, que hizo que Jesús multiplicara los peces, que hizo que calmara la tempestad. La fuente del poder es el Espíritu Santo, que ya está conectado a tu espíritu. Dale un aplauso a Dios por eso. Todo se puede hacer en el espíritu. Y si Jesús dice, o sea que no podemos usar el poder así nada más porque sí. No, pero podemos ir como Jim Carrey, I had the power. No, tú y yo no tenemos poder en nosotros mismos, tenemos poder en el Espíritu Santo, y el que manda es el Espíritu Santo. Amén. Entonces es bueno ubicarnos. No soy tan espiritual que camino sobre el agua, soy humano. Hay cosas que me superan, pero tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo más bien me tiene a mí. Amén. Muy bien, ya voy a terminar. Prometo. Entonces Pedro se hunde, y miren la respuesta de Jesús. ¿Cuántos han escuchado esta frase que Jesús le dijo a Pedro? Yo sé que ustedes la han escuchado, se la voy a repetir. Cuando Pedro se empezó a hundir, después de caminar, di conmigo, después de caminar sobre el mar, es decir, después de hacer lo sobrenatural, dice que se comenzó a hundir porque vio el viento. Y luego dice que Jesús, o que él le gritó, Jesús, sálvame. ¿Te imaginas al Pedro allá en la playa de Miramar? Jesús, sálvame, Jesús. Ándele por atrabancado. Jesús no le contestó así. Mira lo que le dijo. Le dijo, al momento, en el instante, en el momento en que Pedro clama, Jesús extiende su mano. Primero extiende su mano. Y luego le dice, cuando yo me estaba ahogando en la alberca de la Unidad Nacional, ¿cuántos fueron a esa alberca cuando existía? Yo me estaba ahogando y estaba entre el agua y el aire. Y había una persona que ya me veía que me estaba ahogando. Y yo le decía, quería decirle, sácame. Y ese se me quedaba viendo hasta que viera que tragaba más agua, me iba a sacar. Pero Jesús, cuando vio que se estaba ahogando el Pedro, dice, antes de hablarle, antes de instruirlo, antes de enseñarle, primero que lo agarra de las greñas, bueno, ahí dice que de la mano, y que lo salva. Ese es Jesús. Si tú caminas en lo sobrenatural, pero de repente te empiezas a hundir, Víctor, si caminas en lo sobrenatural, en tu negocio, con tu familia, con tu esposa, y de repente las cosas no empiezan a suceder, no tengas temor. Mira lo que dice Jesús. Extiende su mano, lo asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa frase se oye muy, ¿verdad que se oye muy fea? ¿Verdad que se oye fea, Claudia? ¿Sí o no, Claudia? Se oye como que lo va a regañar. La voy a hacer como se lo imagina la gente, pero así no fue. Pero lo voy a hacer como se lo imagina la gente. Cuando el Pedro se estaba ahogando, ¿has visto cuando le dice uno a un niño, estate quieto, y no se están quietos, y se cae algo y que te dije que te estuvieras quieto, hombre, ya tumbaste esto, y lo pones y lo jalas? Bueno, cuando Pedro se estaba ahogando, Jesús viene sobre él, primero lo agarra, y no dice así, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está diciéndole, Pedrito, ¿tenías poquita fe? Esta es la actitud de Jesús, este es el amor de Jesús, esta es la comprensión de Jesús. Jesús viene de la eternidad, pero el Pedro es humano, lo comprende y le dice, Pedrito, con un timbre de amor, Claudia, estás chiquita todavía. No es para minimizar. Claudia, no sucede porque tienes poca fe. Tú a lo mejor ni oras, a lo mejor ni vas a la iglesia por eso. No. Jesús le dice, Pedrito, tenías poquita fe, pero si sigues intentándolo, si sigues probando, tu fe va a crecer. Tal vez ahorita eres un niño chiquito en la fe, pero si sigues ejercitando esto, vas a crecer. Amén. A ver, ¿cuántos van a crecer? Amén. Muy bien, entonces Jesús le dice así, y luego la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué dudaste? Esa es la pregunta de Jesús. En otras palabras, así,
Parafraseando, ¿qué te hizo dudar? Escuchen, pónganme un momentito más de atención. ¿Qué te hizo dudar? ¿Qué te hizo pensar en el plano físico, en el plano natural? ¿Qué estás viendo con tus ojos? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te grita el vecino? ¿Qué te grita tu pariente? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan con poquita fe? ¿Me explico? La pregunta de Jesús al decirle ahí, ¿por qué dudaste? No es un regaño, es ¿qué te está ahogando? ¿Qué te está asfixiando? Que tú piensas ahí en la alberca abajo, yo aquí ya me voy a morir. Jesús no llegó a tiempo, me van a sacar pero ya lleno de agua. Entonces yo podría decir, Señor, pues es que ese se me está viendo y no me salva. Cuando le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Así te pregunta Dios, ¿por qué piensas que las cosas no van a cambiar en tu familia? ¿Por qué te desanimas más bien? ¿Por qué cuando yo me tardo para estirar tu fe, para que crezcas, te me desesperas? ¿Por qué? Esta es la forma en que Jesús está preguntándole a Pedro. Dale un aplauso a Jesús porque es buena onda. Versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Los que estaban en la barca, que vieron a Jesús caminar sobre el mar, aplicando lo sobrenatural. ¿Qué significa le adoraron? Le reconocieron como Dios. Lo conocían como profeta, lo conocían como rabí, como maestro, pero como Dios dijeron, no, este es Dios. Este es Dios mismo en carne, como habían profetizado anteriormente. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Amén. Concluimos. ¿Cuántos quieren concluir? Concluimos. Las experiencias con Dios. Termino, pon mucha atención porque esta es la clave. Las experiencias con Dios sobrenaturales te ayudarán a conocer a Jesús como Dios solamente. No hay otra forma. Fíjense, mucha gente me dice, pastor, ¿cómo le hago para conocer a Dios? Orando más, leyendo más la Biblia. Le digo, no, métete con Él, dile a Él que sucedan cosas en tu vida. Dile que suceda eso que has leído. Dile que no ha sucedido nada. Reclámale y haz que se materialice eso que tú has leído y que crees. Porque de otra forma te vas a desanimar a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es aburrido, pastor, porque eso fue hace mucho tiempo, porque eso lo hicieron los discípulos, pero en mi vida no pasa nada de eso. Entonces, número uno, solo a través de experiencias con Dios sobrenaturales te ayudarán a conocer a Jesús realmente. Eso tiene que ser personal. Dos, puedes usar la vida de Dios que está dentro de ti. Hermano, no te olvides esto que estoy diciendo. Dentro de ti tienes la vida de Dios. Tú tienes tu propia vida, pero dentro de ti, eso se llama así, es la vida de Dios. La tienes ahí y es la fuente y manantial inagotable de vida eterna. Junto con esa vida está el poder, está la sabiduría de Dios, está el discernimiento de espíritus, está el poder de atar demonios. En la vida de Dios está lo sobrenatural, está lo eterno para traerlo y materializarlo con la palabra. Con la palabra, lo creo en mi corazón, oro a Dios, soy lleno de unción, suelta la palabra. Esta es la forma en que la gente debe orar. Señor, yo estoy bendecido. Señor, yo estoy prosperado. Señor, esta puerta se abre en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Esa es la forma en que nosotros necesitamos orar. ¿Cuándo va a suceder que sale con poder? Cuando te vas como Jesús a solas, allá al monte, que nadie te vea y te encierras con Dios y le dices, no me voy a mover de aquí hasta que eso que dijo el pastor suceda en mi vida. Usted podría decir, ¿cuánto tiempo? Dígame, ¿cuánto tiempo? Dígame, ¿cuánto tiempo? Porque ya escuchó la instrucción. No me diga nada, tráigame buenas noticias. Así me enseñaron a mí. Tráigame buenos reportes de Dios. Es que Dios no me contesta, malos reportes de Dios. Es que Dios no me contesta, es que Dios no me hace caso, es que Dios no me ayuda, como que Dios no se fija en mí. Esos son malos reportes de Dios. Como si a Dios se le acabó el poder. Lo que pasa es que la gente no sabe orar. No sabe conectarse con Dios, no sabe usar la fuente inagotable que tiene adentro, la vida. Bueno, entonces mi consejo es, puedes usar la vida de Dios dentro de ti para hacer las cosas sobrenaturales que necesitas para
brincar aquello que te supera. Amén. Muy bien. Y número 3, es importante que entendamos que no tenemos poder. Yo, pastor, tu pastor, no tengo poder en mí mismo. Pastor, pero se ve como que usted camina sobre el mar y que usted no tengo poder en mí mismo. Todo lo que puedo hacer, lo puedo hacer en el poder del Espíritu, igual que Jesús. Y tengo que ir a orar. Tengo que ir a encerrarme con Dios para que las cosas sucedan. Aquí está mi esposa, que si no le digo vente, ayúdame a orar porque aquí hay una puerta cerrada, ¿no? Aquí se está manifestando algo oscuro. Vamos y ayúdame a orar para derribarlo, ¿no? Cuando no suceden las cosas, le digo, ayúdame a ayunar porque esto necesita ayuno. Ya oré, ya estuve ahí con Dios, ya hasta me aburrí de esperar a Dios. Entonces Dios dice, acuérdate que algunas cosas solamente con ayuno y oración. No dije así, Ingrid. Dije, mira, ¿sabes qué, miji? ¿Cuántos años tienes sin el trabajo? 2 años. ¿Me permites compartir un poquito? Sí, tengo 2 años. Y me encontraste contando tomates. Entonces, y te atravesó ahí. Y el Didi no se paró donde se tenía que parar. Se paró allá. Ese es Dios, haciendo que las cosas sucedan en tu vida. Atravesándote atrás de mí y yo volteando. Ingrid. Sí, soy yo. ¿Y qué andas haciendo aquí? Voy a buscar un trabajo. Porque tengo 2 años buscando trabajo. Ok, entonces Dios te trajo aquí a la fuente que no tengo yo, que es de Dios, pero que está en mí para hacer que las cosas sucedan. Vamos a ayunar y a orar. Ingrid, ¿te dio Dios un trabajo ya? Dale un aplauso a Dios. A lo mejor uno no aplaude muy fuerte, porque a lo mejor uno no tiene tanta hambre como cuando no tienes trabajo y no tienes dinero. Pero si tú has estado sin trabajo y no tienes dinero para llevar a tu casa, cuando no tienes dinero y le clamas a Dios y las cosas no suceden, hermano, cuando llegan hasta lloras. Cuando llegas te arrastras y le dices a Dios, gracias, 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 Dios. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo que no sucedía algo sobrenatural en tu vida. Bueno, entonces ya aprendimos el ABC para caminar sobre el mar. Resumo, Jesús tiene el poder de todo aquello que te supera. Tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Tiene poder sobre el viento. Tiene poder sobre la enfermedad, el cáncer, el SIDA. Y si hay alguien enfermo, que venga para que lo sane Dios de una vez. Tiene poder sobre la muerte. Tiene poder sobre el pecado. Perdona pecados y sana a los enfermos y hace milagros. Ese es el Dios que predico aquí y no me avergüenzo porque ese es mi Dios, tu Dios. Dale un aplauso a Él.